Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva transmisión sobre Venezuela, vista desde una perspectiva de los derechos humanos. Noticias del país con óptica desde los derechos humanos. Mi nombre es Marino Alvarado Betancourt, soy abogado, soy activista de derechos humanos. Realizo esta transmisión desde la ciudad de Caracas. Hoy la agenda informativa la vamos a empezar con las movilizaciones que realizaron trabajadores que siguen en la calle activos por pensiones y salarios dignos. También hablaremos sobre detenciones arbitrarias, sobre la decisión de la Asamblea Nacional de prorrogar por 30 días el funcionamiento de la comisión especial que le hace seguimiento a la ley de amnistía, también sobre el pronunciamiento de la relatora de Naciones Unidas sobre jueces y fiscales, sobre una visita que hizo la ministra de Educación Universitaria a la Universidad Central, la reunión que sostuvo con las autoridades, con el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela. Y estaremos también con el segmento que tiene que ver con educación en derechos humanos, para que usted conozca más los derechos humanos, las instituciones, los mecanismos para defender los derechos humanos. Bienvenidos y bienvenidas a quienes se han ido poco a poco sumando a esta transmisión. Bueno, los trabajadores del país siguen muy activos con acciones en distintos estados para exigir salarios y pensiones dignas. Para hoy estaba convocada por algunos sectores sindicales una jornada también nacional de protesta que se concretó en 9 estados del país: Monagas, Táchira, Bolívar, el caso de Caracas, para nombrar algunos de los estados donde se realizaron concentraciones y movilizaciones. En estos estados hubo un conjunto de acciones. En el caso de Caracas particularmente, la concentración se realizó en los espacios de la Universidad Central de Venezuela. ¿Por qué en los espacios de la Universidad Central de Venezuela? Porque parte de los convocantes de esta jornada nacional de protesta hoy eran sindicatos de la Universidad Central, pero también se tuvo el acompañamiento de estudiantes tanto de la Universidad Católica Andrés Bello como de la Universidad Central de Venezuela. En el caso de la UCB, se permitió, el funcionario de la Policía Nacional Bolivariana permitió que los manifestantes pudieran salir por algunas calles y avenidas relativamente cercas a la Universidad Central de Venezuela. No hubo mayor incidentes a pesar del amplio despliegue de funcionarios policiales. En otros estados del país también se realizaron la jornada de protestas sin ningún tipo de inconvenientes, salvo en el estado Táchira, que ya voy a comentar. Pero lo más importante a destacar hoy es que esta jornada nacional de protesta también resultó exitosa, que continúan los trabajadores y trabajadoras movilizados en la calle, presionando por salarios y por pensiones dignas, también como una forma de preparar las acciones que ya se están anunciando, se están organizando para la gran jornada nacional de protesta el 1 de mayo. Sin embargo, hoy anunciaron que en el mes de abril también habrá otra jornada nacional de protesta previa al 1 de mayo. Entonces, muy activos los trabajadores y trabajadoras en la calle. Hasta ahora, todas las acciones que se han realizado, a pesar del fuerte despliegue policial en distintos estados, se ha permitido y se ha garantizado el derecho a la manifestación pacífica.
muy importante. Recordemos que el artículo 68 de nuestra Constitución garantiza el derecho a la manifestación pacífica. Donde hubo un incidente que es condenable, que significa un mal precedente, es en el estado Táchira. ¿Por qué? Porque al finalizar la concentración y movilización que realizaron los trabajadores en el estado Táchira, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar detuvieron al joven José Antonio Sáenz. Intentaron detener a otra persona que, como él dijo ante las cámaras cuando lo entrevistaron, se le fugó a los funcionarios, porque al final se detuvo a dos, pero uno de ellos logró dársele la fuga a los funcionarios policiales del DGCIM. Este joven, José Antonio Sáenz, bastante joven, lo pude ver en las declaraciones que dio ante los medios, denunció que fue puesto en libertad unas 4 horas después de su detención y se le obligó a firmar un documento que no pudo leer, que no sabe exactamente cuál era el contenido, pero coaccionado por los funcionarios se le obligó a leer, a firmar el documento para poder dejarlo en libertad. Saludos a todos los que se han venido comentando. Entonces, muy mal precedente que funcionarios del DGCIN hayan detenido a este joven. Es un atentado además al derecho a la manifestación pacífica. No tienen por qué estar los funcionarios, sea de cualquier cuerpo de inteligencia, cualquier cuerpo policial, deteniendo a manifestantes luego que se ha desarrollado una manifestación de carácter pacífico. Eso atenta contra el derecho a la manifestación pacífica. Y es un mal precedente. Ojalá no se repita, porque como lo han anunciado los trabajadores, van a continuar en la calle. Ya están convocando la nueva jornada de protesta para el mes de abril. Vamos a esperar que la hagan pública y quiénes van a ser los principales convocantes de esta jornada nacional de protesta, pero muy mal y muy condenable la actitud de los funcionarios del DGCIM. Hoy, cambiando de tema, nos vamos a ir a los espacios de la Universidad Central, pero para otro tema. Y tiene que ver con una visita que realizó la nueva ministra de Educación Superior, Ana María San Juan, una destacada profesora universitaria de la Escuela de Psicología de la UCB, quien, digamos, su nombramiento en general ha tenido una buena aceptación en el marco de los sectores universitarios, y una de sus primeras actuaciones, lo personal, me parece muy buena que una de sus primeras actuaciones como ministra de Educación Superior haya sido reunirse con el Consejo Universitario. Además estuvo Víctor Amaya, es dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, tengo entendido que es uno de los viceministros. También el ingeniero Garcés, que también, tengo entendido, fue nombrado viceministro también de Educación Superior. Los tres estuvieron reunidos con el Consejo Universitario, escuchando las peticiones, peticiones del Consejo Universitario para ver si se garantiza no solamente mejor presupuesto, sino mejores condiciones para el personal universitario, tanto profesores, empleadas y obreros. El hecho es que se dio esta visita, yo creo que es importante saludarla, que se haya reunido el equipo ministerial con el Consejo Universitario. En el marco de esa reunión, que ya cuando se había concluido, se produjo una conversación informal entre el presidente de la Federación de Centros Universitarios, Miguel Ángel Suárez, y la ministra. En esta conversación informal, lo más destacado es que hubo el compromiso de las dos partes de reunirse en próximos días. Es decir, la ministra mostró
apertura para recibir a la dirigencia estudiantil, que además aprovechó para denunciar el hostigamiento que ha venido teniendo la dirigencia estudiantil de la UCB por parte de funcionarios policiales que los han estado siguiendo en distintos vehículos, en motos. Ellos han tenido que refugiarse en los espacios de la Universidad Central de Venezuela. Aprovecharon y le dijeron a la ministra que bueno, esta situación irregular debería ser investigada por el Estado. El hecho es que se produjo esta reunión de la ministra y su equipo, o parte de su equipo, con las autoridades de la UCB, y también este compromiso de recibir próximamente a la dirigencia estudiantil. Recuerden que después de las noticias vamos a tener el segmento de educación en derechos humanos para que usted conozca más sus derechos, porque usted los conoce, conozca las instituciones a las cuales hay que ir a reclamar y a exigir derechos y los mecanismos y procedimientos para hacer valer nuestros derechos, ya sea para defenderlos o para conquistar derechos, para lograr la realización de los derechos humanos. Continúo con las noticias. La Asamblea Nacional prorrogó por 30 días, a pesar, y hago esta aclaratoria, la ley de amnistía no le establece un plazo a la comisión parlamentaria que le hace seguimiento a la aplicación de la ley de amnistía. Este es un plazo que le ha puesto el propio Parlamento, pero no lo establece la ley de amnistía. Permiso para tomar un poco de agua. El hecho es que la Asamblea Nacional prorrogó por 30 días el funcionamiento de la Comisión Parlamentaria para la Aplicación de la Amnistía. Significa esto que, pasados los 30 días, cualquier persona que considere debe ser beneficiaria de la ley de amnistía no puede presentar los escritos. No, en primer lugar porque no establece la ley ese límite que se le está poniendo a la comisión parlamentaria, y segundo porque las peticiones se hacen fundamentalmente ante los tribunales. Algunas personas, muchas personas, lo han hecho ante los tribunales y también le han dirigido comunicaciones, ya sea por el correo electrónico o viniendo a las oficinas en Caracas, a la Comisión Parlamentaria de Aplicación de la Ley de Amnistía. El hecho es que la comisión va a funcionar, en principio, por 30 días más. Pero eso, insisto, es muy importante, no significa que al culminar el funcionamiento de esta comisión parlamentaria para hacerle seguimiento a la aplicación de la ley, no se puedan consignar escritos en tribunales solicitando el beneficio de la ley, porque no establece la ley un tiempo que diga de tal fecha a tal fecha es que se pueden presentar los escritos. La ley tiene vigencia, y al tener vigencia debe un juez, una vez que ha recibido el escrito donde se le ha solicitado ser beneficiario una persona de la ley de amnistía, el juez está en la obligación de analizar y si considera que reúne los requisitos para conceder la amnistía, ya sea si la persona está encarcelada o si la persona está en libertad condicional, de conceder la libertad plena. Bueno, hoy la relatora de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Fiscales se pronunció en relación con la designación a quien va a presidir la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo. Explicaba días atrás lo que constituye la relatoría. Son personas independientes nombradas por el Consejo de Derechos de Naciones Unidas, a quienes se les da la responsabilidad de hacerle un monitoreo a la situación de un determinado tema o un determinado derecho. Fíjense que hay una relatoría sobre el derecho al agua,
hay una relatoría sobre el derecho a la salud, hay una relatoría sobre el derecho a la educación y hay relatorías que tienen que ver con temas. Esta relatoría tiene que ver con el tema de independencia de jueces y fiscales de Naciones Unidas. Monitorea la situación que tiene que ver con jueces y fiscales. Por cierto que con ocasión de las detenciones que hubo de varios abogados en el país, en el marco de la represión que hemos sufrido en los últimos años, se enviaron varias comunicaciones a esta relatoría en materia de jueces y abogados. También se mandó una comunicación, por ejemplo, cuando la abogada que se conoce como María Pueblo fue sancionada por el TCJ por plantear la nulidad de un acto administrativo y se le sancionó, se le suspendió del ejercicio. Bueno, ella, y acompañada también por algunas organizaciones de derechos humanos, presentaron una comunicación a la Relatoría de Jueces y Fiscales. Es muy importante tener en cuenta las relatorías porque ahí se pueden plantear situaciones como esta que planteó María Pueblo. ¿Qué dijo la relatora de Naciones Unidas con relación a la designación que debe hacer la Asamblea Nacional sobre quién va a presidir la Defensoría del Pueblo y quién va a presidir la Fiscalía? Exhortó al Estado venezolano a que el criterio fundamental para hacer las designaciones debe ser la integridad de la persona como tal, sus méritos profesionales y su independencia. Tres aspectos fundamentales: que la persona sea independiente, que sea una persona íntegra en términos éticos, morales, con experiencia en la materia, en el caso de Defensoría del Pueblo, experiencia en materia de la defensa de los derechos humanos, y en el caso de la Fiscalía, que sea abogado con experiencia para presidir de manera eficiente estas dos instituciones. Bueno, la relatora de Naciones Unidas exhorta al Estado venezolano a que esos sean los criterios para poder designar esas dos personas que en los próximos días ya deberíamos conocer van a presidir la Fiscalía y la Defensoría. Ayer anuncié que la Asamblea Nacional prorrogó por 48 horas, que ya están transcurriendo 24, quedaría el día de mañana para aquellas personas que consideren que tienen cualidades para postularse, a que se postulen para presidir estas dos instituciones. Hasta mañana está planteada esta prórroga porque se aprobó por parte de la Asamblea Nacional. Saludos al abogado Joel García, que lo veo que se acaba de conectar. Bueno, este fue el pronunciamiento de la relatora de Naciones Unidas. Y esperemos que realmente la Asamblea Nacional cumpla con la responsabilidad de hacer las designaciones de conformidad con el mandato constitucional, el mandato de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y el mandato de la Ley Orgánica del Ministerio Público. El hecho es que en los próximos días ya tendremos nuevo fiscal o fiscala, como dice la Constitución, nuevo defensor o defensora del pueblo. Bueno, hasta aquí lo que tiene que ver con las noticias. Vamos a ver entonces y a continuar con el tema que hemos trabajado toda esta semana, que es el derecho humano a la educación. Hago un breve repaso de lo que he dicho en los últimos 2 días, lunes y martes, que nuestra Constitución garantiza que el derecho a la educación en los establecimientos públicos es gratuito, debe ser de calidad, debe ser permanente, que los trabajadores de la educación tienen estabilidad, que se permite instituciones privadas de educación en todos los niveles de la educación en el país,
bajo la rectoría de los ministerios. En el caso de las universidades privadas, la rectoría del Ministerio de Educación Superior, en el caso de las instituciones desde maternal hasta el bachillerato de el Ministerio de Educación. Igualmente, hemos hablado que nuestra Constitución establece algunas materias obligatorias en los pensos de estudios, entre ellos la educación ambiental, el ideario bolivariano, la lengua castellana, la historia y la geografía. Son mandatos de la Constitución. También hemos conversado acerca de que la Constitución establece que debe incorporarse en la educación las innovaciones que haya, lo nuevo que haya en términos pedagógicos, pero también en términos de tecnología, que eso es parte de lo que nos establece nuestra Constitución. Bueno, de esto hemos conversado lunes y martes, pero hoy me voy a centrar en dos artículos. Uno que tiene que ver, muy importante, pocas son las constituciones que en un país tienen un artículo dedicado a la autonomía universitaria, y nuestra Constitución tiene un artículo dedicado a la autonomía universitaria. El artículo 109 de nuestra Constitución, esto es muy importante, además ha generado mucha polémica a través de muchos años, la interpretación de la autonomía en las universidades públicas. Pero el hecho es que el artículo 109 de nuestra Constitución establece que las universidades públicas son autónomas. Y escúchese bien, dice, se dan su normativa universitaria, su funcionamiento y administración, que debe ser eficiente, y la inviolabilidad del recinto universitario. Inviolabilidad del recinto universitario. Es decir, no puede el Estado estar interviniendo en la vida universitaria. Pero ojo, esto no es absoluto, porque existe una ley de universidades que establece los límites de la autonomía universitaria, los límites del funcionamiento administrativo de las universidades, y hay que decirlo también, las políticas que se han desarrollado desde el gobierno de Chávez y después con Nicolás Maduro atentaron de diversas formas contra la autonomía universitaria, contra lo que dice la propia ley de educación universitaria y la propia Constitución. Pero algo fundamental es que se consiguen conservando aspectos esenciales del mandato constitucional de que las universidades públicas son autónomas. Ahora, ¿autónomas para qué? Autónomas, como lo dice la Constitución, para regir su funcionamiento. Fíjense, por ejemplo, que el gobierno intentó impedir que la Universidad Central de Venezuela realizara sus propios procedimientos de ingreso. Los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela pueden ingresar por varios mecanismos. En primer lugar, por la designación que se hace en el sistema de designación de cupos universitarios, una vez que se presenta la prueba y de acuerdo a las notas que tenga el estudiante, los resultados de la prueba, las carreras que escoja, la disponibilidad de cupos que tenga la universidad, el Estado venezolano le designa a las universidades un número de estudiantes. Dice, con la Universidad Central son tantos estudiantes y estos tantos estudiantes van para tales escuelas en tales carreras universitarias.
Este sistema es un sistema mediante el cual el Estado, digamos, establece esos cupos, muy bien, muy importante, pero la universidad, en el caso de la Universidad Central, tiene también sus propios mecanismos y las tienen otras universidades. Mecanismos de ingreso a través de, por ejemplo, la universidad tiene el sistema de ingreso Robinson, algunas escuelas, como la Escuela de Derecho, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, tiene también un sistema de ingreso propio que permite captar estudiantes, luego que realizan durante un periodo relativamente corto una serie de estudios, se escogen los mejores, los que hayan tenido mayor cantidad de rendimiento. El hecho es que la universidad tiene sus propios mecanismos de ingreso, pero además por convenios colectivos con trabajadores, con el profesorado universitario, con los obreros, tiene también algunos mecanismos de ingreso. La universidad también tiene un mecanismo de ingreso para captarte deportistas, reconocer la labor de los deportistas, de quienes hacen trabajo en el mundo de la cultura. Entonces tiene una serie de mecanismos. Eso es parte del ejercicio de la autonomía, que la Universidad Central de Venezuela pueda también establecer sus mecanismos de ingreso. Lo tienen otras universidades en el país también. El hecho es que esto, digamos, no es un capricho de las autoridades que estén de turno en las universidades, sino que forma parte del desarrollo del artículo 109 que le garantiza autonomía a las universidades. Uno de los puntos más polémicos que ha tenido siempre, desde mucho antes incluso que estuviera la Constitución de 1999, esta es una Constitución prácticamente del 2000 porque fue aprobada ya a finales del 99, pero formalmente se conoce como la Constitución de 1999, pero ya antes, es sobre la inviolabilidad del recinto universitario. Por mucho tiempo, por cierto, quienes hoy están en altas estructuras de poder, tanto Delcy Rodríguez como Jorge Rodríguez, como el viceministro de Educación Universitaria, que lo vi hoy, y otros altos funcionarios que gobiernan actualmente, fueron dirigentes estudiantiles, lucharon para que se respetara la inviolabilidad del recinto universitario, y hoy pareciera que eso que está establecido en la Constitución es letra muerta para ellos, porque vemos mucha presencia policial, por ejemplo, en los espacios de la Universidad Central de Venezuela. Allí en una oportunidad comentaba uno de los decanos cómo tuvo que expulsarse, primero capturar, después entregárselo a los jefes funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia, espiando a estudiantes dentro de la universidad, incluso dentro de las aulas, participando en asambleas estudiantiles. Y bueno, los estudiantes han tenido que reaccionar y sacar a esos funcionarios policiales de ahí. En algún momento se han establecido convenios entre el Estado venezolano y la Universidad Central de Venezuela, relacionados sobre todo a seguridad ciudadana, seguridad de los estudiantes, y por ejemplo se permitió durante un tiempo con la rectora de la universidad, estaba para ese momento, la rectora García Arocha, se estableció un convenio en el cual funcionarios policiales estaban en las puertas de la Universidad Central de Venezuela en labores de seguridad ciudadana en caso de que se presentara alguna situación de emergencia. De hecho, uno iba a entrar a la Universidad Central de Venezuela y veía al grupo de vigilantes de la Universidad Central de Venezuela conjuntamente con funcionarios policiales o patrullas de la Policía Nacional Bolivariana o la Policía de Caracas, parados en las distintas puertas de la universidad. Yo he visto también, y esto constituye, creo yo que constituye una violación al recinto universitario,
cómo han pasado camiones de la Guardia Nacional, con guardias nacionales montados ahí, atravesando los espacios de la Universidad Central de Venezuela. Pero siempre ha sido un tema polémico esto sobre si para garantizar seguridad en los espacios universitarios se debe permitir el ingreso de los funcionarios policiales. Debate de mucho tiempo, pero lo que ha prevalecido y debería prevalecer, porque es un mandato constitucional, es la inviolabilidad del recinto universitario. Bueno, esto lo establece el artículo 109 de nuestra Constitución. Entonces, en definitiva, el artículo 109 dice que las universidades públicas son autónomas, que se dan su propio sistema de normas, sus propios sistemas de funcionamiento administrativo y que hay inviolabilidad del recinto universitario. No quiero extenderme sobre esto, la inviolabilidad del recinto universitario, porque en algún momento puedo hacer un programa dedicado exclusivamente a esto, que como digo, ha sido parte de los temas polémicos en el caso del mandato constitucional y la propia ley orgánica de universidades. El artículo 110, ¿qué nos dice? Nos dice que, y esto está vinculado a la educación, no solo universitaria, en general a la educación, que la ciencia y la tecnología son de interés público y deben tener no solo respaldo del Estado, sino, ojo, muy importante, dice que el sector privado debe contribuir al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y esto también tiene varias interpretaciones, porque puede haber empresas que realicen investigación para mejorar su propio sistema de producción, invertir en investigaciones de distinta naturaleza es perfectamente viable, lo permite, la Constitución no solamente lo permite, sino que estimula que eso sea así, pero también debe haber inversión por parte del Estado para que se realicen investigaciones de distinta naturaleza. A veces cuando hablamos de investigaciones se piensa que solamente la investigación vinculada a ciencias naturales o biológicas o químicas, no, también hay investigación en el área social, investigación sobre educación, investigación en materia de desarrollo económico y social. A veces hay un concepto equivocado sobre la educación. Por acá estoy viendo a Jady. Jady va a ser nuestra invitada mañana. Saludos, Jady, espero que te estés recuperando de salud. Hoy no pudo, por razones de salud, no pudo Jady acompañarnos. Jady es dirigente del magisterio, con ella vamos a estar hablando mañana. Si la salud lo permite, con ella vamos a estar hablando mañana sobre cómo están las escuelas, cómo están los educadores y educadoras. También nos va a explicar un poco los procedimientos. Usted es educador o educadora y tiene algunas dificultades en su trabajo, para eso están las organizaciones sindicales del magisterio. Ella es dirigente sindical del magisterio y los distintos trámites que se hacen también ante las zonas educativas. Nos va a orientar también sobre esto, pero vamos a hablar de educación con Jady Beatriz Noria mañana, que como dije, la habíamos invitado para el día de hoy, pero por razones de salud no pudo estar. Bueno, sigo con el artículo 110 de nuestra Constitución, que tiene que ver con el desarrollo científico y tecnológico. Ahora, ¿el desarrollo científico y tecnológico es solo para el sistema universitario? No. Es en el sistema educativo. Por eso decía que es difícil que pueda haber avances en el desarrollo científico, ¿sí? Nuestros laboratorios, en los liceos, prácticamente no funcionan. ¿Cómo estimulamos que un estudiante avance en la investigación en química, en biología,
en física, en el área social, si no se estimula desde la educación media que eso pueda desarrollarse. Entonces, eh, nuestra Constitución habla de la necesidad del desarrollo científico y que es de interés público. Cuando se habla que es de interés público, que debe haber políticas públicas muy bien definidas para que haya ese desarrollo. Hay algunas instituciones vinculadas al Estado que estimulan el desarrollo científico, incluso dan becas para que estudiantes puedan estudiar al exterior. Aquí hubo hace mucho tiempo, que ya somos adultos, no conocemos las llamadas becas Mariscal de Ayacucho. Pero en el gobierno de Chávez también hubo un programa importante de becas para estudiar en el exterior. Muchos estudiantes tuvieron la oportunidad de estudiar, algunos regresaron, otros no, pero forma parte también del desarrollo, de contribuir al desarrollo científico en la medida que estos estudiantes que van a estudiar a universidades muy prestigiosas en el exterior después puedan venir a poner en práctica sus conocimientos. Y esto está muy relacionado al artículo 110 de nuestra Constitución. Bueno, ya terminando el programa, quiero recordarles que mañana a las 8 en punto, luego del espacio de noticias, tendremos a Jady Beatriz Noria, es educadora, es dirigente del magisterio, y ella nos estará ayudando a conocer un poco más sobre el derecho a la educación. También tengo pendiente, esto ya lo estaré comentando mañana, pero principalmente el viernes, lo que dice Naciones Unidas sobre inteligencia artificial y educación, la relación entre inteligencia artificial y la educación, el derecho humano a la educación. De esto estaré hablando el día viernes particularmente, para culminar con esta semana donde hemos estado hablando del derecho humano a la educación. Mis redes sociales, en Instagram, marino.alvarado, en X o el Twitter, @marinoalvarado. Por esta cuenta, Marino Alvarado de Tancur, de TikTok. También tengo en Blue Sky, si alguien tiene cuenta por Blue Sky, también es @Marino Alvarado. Y tengo el mini de 90 segundos, la situación de derechos humanos en Venezuela en 90 segundos, que distribuyo por las distintas plataformas, redes sociales. Si usted quiere contribuir a que otros estén informados, le pido por favor que ayude a difundir. La idea es que le llegue la información en materia de derechos humanos a la mayor cantidad de personas. Que tengan muy buenas noches, tengan lindos sueños y amanecer con mucho optimismo, porque mira, el señor Sonrisa nos dice que están llegando al país buenas noticias. Sigamos construyendo país con optimismo. Hasta mañana.